Mi novia me pidió ser amigos para irse con otro, ahora me ruega que la perdone. Siempre pensé que las rupturas venían acompañadas de gritos, reproches o silencios incómodos, pero la nuestra llegó envuelta en calma, con una frase que sonó madura y razonable: mejor quedemos como amigos, y lo dijo mirándome a los ojos, como si no estuviera tomando una decisión que ya había tomado mucho antes, así que asentí sin discutir, no porque no doliera, sino porque en ese instante entendí lo que ella no dijo. Entendí que nadie pide amistad cuando todavía está solo, y acepté el papel que me ofrecía porque rechazarlo habría significado desaparecer de su vida, y yo aún no estaba listo para irme. Los días siguientes actué como el excomprensivo, el que respeta el espacio, el que no hace escenas, y ella empezó a escribirme con una naturalidad inquietante, contándome lo difícil que era todo, lo confundida que se sentía, como yo siempre había sido tan importante para ella, mientras yo leía cada mensaje sabiendo que alguien más ya ocupaba el lugar que había sido mío, pero no pregunté, no reclamé, no confronté, porque ese fue el momento exacto en el que crucé un umbral silencioso. Dejé de ser solo el hombre que perdió a la mujer que amaba y me convertí en su amigo, su confidente, su refugio emocional, el que estaba ahí cuando discutía con él, cuando dudaba, cuando lloraba, y mientras ella creía que yo estaba sanando a su lado, yo estaba observando, memorizando, entendiendo quién era realmente cuando bajaba la guardia, sin saber que ese primer paso, tan tranquilo y civilizado, era el inicio de un viaje que ninguno de los dos olvidaría, porque más adelante, cuando el nuevo amor empiece a mostrar sus grietas, esta amistad revelará que nunca fue tan inocente como parecía. Acepté ese nuevo rol con una disciplina que me sorprendió incluso a mí mismo, porque ser su amigo significaba escucharla hablar del hombre con el que se había ido sin mostrar una sola mueca, significaba responder mensajes a medianoche cuando discutían, significaba aconsejarla para que no se lastimara, aunque cada palabra suya me recordara lo fácil que había sido reemplazarme, y aún así lo hice, día tras día, convirtiéndome en una presencia constante y confiable, alguien que no juzgaba y siempre entendía. Y ella empezó a apoyarse en mí de una forma que no notó hasta que fue demasiado tarde. Me contaba detalles íntimos, me confesaba inseguridades que nunca se atrevió a decirme cuando éramos pareja. Hablaba de su miedo a quedarse sola, de su necesidad de validación, de cómo él a veces la hacía sentir pequeña, y yo asentía, ofrecía calma, reforzaba la idea de que merecía algo mejor sin señalarme como opción, porque aprendí rápido que el verdadero poder no está en pedir, sino en convertirse en necesidad, y mientras ella iba y venía emocionalmente, yo comencé mi propia transformación silenciosa, retomé hábitos que había abandonado, mejoré mi trabajo, amplié mi círculo social, no para presumirlo, sino para dejar de depender de ella, y esa distancia interna empezó a notarse. Ella lo sentía aunque no supiera nombrarlo, por eso escribía más, llamaba más, buscaba confirmación de que yo seguía ahí. Sin darse cuenta de que el equilibrio ya había cambiado, yo ya no reaccionaba como antes, escuchaba con atención quirúrgica, anotaba patrones, anticipaba sus caídas, porque entendí que este viaje no iba de recuperarla ni de destruirla a la fuerza, sino de atravesar la prueba más difícil del héroe, dominar el impulso y esperar, y aunque por ahora todo parecía una amistad funcional, muy pronto el otro hombre cometería el error que abriría la grieta definitiva, y cuando eso ocurriera, ella no sabría que estaba caminando directo hacia el punto de no retorno. El error no llegó como una traición espectacular ni como una discusión explosiva, llegó disfrazado de rutina, de pequeñas ausencias y promesas incumplidas, y ella empezó a notarlo antes de admitirlo. Por eso sus mensajes cambiaron de tono, ya no eran solo desahogos sino preguntas indirectas, comparaciones veladas entre él y yo, recuerdos lanzados al aire como anzuelos emocionales, y yo seguía ahí, firme, estable, siendo exactamente lo que él no era, sin competir, sin reclamar, sin cruzar límites visibles, porque aprendí que nada desarma más a una persona que enfrentarse a alguien que no reacciona como espera. Ella comenzó a discutir más con él, a sentirse poco priorizada, y después de cada pelea venía a mí buscando calma, validación y una versión de sí misma que se sentía segura, y mientras la escuchaba entendí algo clave de este viaje: yo ya no era el hombre que suplicaría amor, ahora era el que sostenía el espejo donde ella empezaba a verse sin excusas. Yo no la empujé a tomar
decisiones, solo dejé de rescatarla de las consecuencias, dejé de suavizar verdades, dejé de cubrir sus contradicciones, y eso hizo que la relación con él se volviera cada vez más pesada, más frágil, porque cuando alguien depende emocionalmente de dos personas, tarde o temprano una se convierte en refugio y la otra en carga, y yo ya era lo primero, aunque ella todavía no lo aceptara. Pero lo verdaderamente importante no era su conflicto con él, sino el cambio que estaba ocurriendo en mí, porque por primera vez desde la ruptura dejé de esperar algo de ella, dejé de imaginar finales alternativos, y ese desapego silencioso me dio una claridad peligrosa, una que me permitió ver el momento exacto en el que ella empezaría a perderlo todo, y más adelante, cuando finalmente me escriba diciendo que necesita verme porque todo se está cayendo, entenderás por qué esta historia deja de ser sobre amistad y se convierte en el verdadero inicio de la caída. Nos vimos un jueves por la tarde, en el mismo café donde solíamos hablar de planes que nunca se cumplieron, y cuando la vi entrar supe que algo se había roto de verdad. No lloraba, pero tenía esa rigidez en los hombros de quien ha pasado demasiadas noches justificando lo injustificable. Me contó que él se había vuelto distante, que ya no era como al principio, que discutían por cosas pequeñas y que ella sentía que estaba perdiéndose a sí misma, y yo escuché sin interrumpir, sin ofrecer soluciones inmediatas, dejando que el silencio hiciera su trabajo, porque aprendí que la gente revela más cuando no la apresuras, y entre frases sueltas apareció la culpa, la duda, el miedo a haber tomado la decisión equivocada. Me preguntó si yo estaba bien, si ya había superado lo nuestro, y por primera vez respondí con honestidad fría. Le dije que estaba mejor, que había aprendido a estar solo, que ya no necesitaba a nadie para sentirme estable, y esa respuesta la descolocó más que cualquier reproche, porque no hay nada más inquietante que descubrir que la persona que dejaste atrás siguió avanzando sin ti. Desde ese día empezó a buscarme con más frecuencia, no solo cuando él fallaba, sino cuando quería sentirse comprendida, validada, segura, y yo mantuve la misma postura, presente pero no disponible emocionalmente, cercano pero no entregado. Dejé que fuera ella quien diera los pasos, quien cruzara límites invisibles, quien empezara a comparar en voz alta, sin darse cuenta de que en este viaje yo ya había superado la etapa de la pérdida y estaba entrando en la fase más peligrosa, la del control consciente, porque cuando dejas de necesitar el resultado, empiezas a dirigir la historia, y aunque ella aún creía que tenía opciones, pronto descubriría que algunas decisiones no se pueden deshacer sin pagar un precio. A partir de ese encuentro algo cambió definitivamente entre nosotros, no porque yo hiciera algo evidente, sino porque ella empezó a sentir lo que antes no podía nombrar, una especie de desplazamiento silencioso, como si el suelo emocional que daba por seguro ya no estuviera bajo sus pies. Comenzó a preguntarme mi opinión sobre decisiones personales, sobre su trabajo, sobre su relación, y yo respondía con calma medida, sin inclinar la balanza, devolviéndole preguntas en lugar de consejos, obligándola a pensar por sí misma, y ese ejercicio la desgastaba más que cualquier discusión, porque enfrentarse a uno mismo siempre es más incómodo que pelear con otro. Mientras tanto su relación con él entró en una fase de desgaste constante. No había grandes explosiones, solo decepciones acumuladas, olvidos, falta de presencia. Y cada vez que algo así ocurría ella venía a mí buscando alivio, pero yo ya no ofrecía el mismo refugio incondicional. Estaba ahí, sí, pero sin promesas, sin palabras que anestesiaran, y eso la obligó a sentir el vacío completo por primera vez. Empecé a notar cómo me observaba cuando hablaba de mis planes, de mi vida, de personas nuevas que conocía, no con celos abiertos, sino con una inquietud creciente, como si recién entonces comprendiera que había asumido que yo siempre estaría disponible, y en ese momento entendí que el viaje del héroe no siempre consiste en vencer a un enemigo externo. A veces la verdadera prueba es resistir la tentación de retroceder. Cuando el pasado vuelve a tocar la puerta, porque yo podía haber aprovechado su vulnerabilidad para recuperarla, para invertir los roles, pero elegí algo distinto. Elegí dejar que el proceso siguiera su curso natural, porque sabía que cuanto más intentara aferrarse a mí, más evidente se volvería la fragilidad de todo lo que había construido sin pensar en las consecuencias, y aunque ella aún no lo sabía, ya había iniciado la parte más dolorosa de su caída, una en la que no habría culpables claros, solo decisiones mal tomadas que empezarían a reclamar su precio. La ruptura con él no ocurrió de un día para otro, fue una erosión lenta, una suma de silencios incómodos y expectativas rotas,
Hasta que una noche me escribió con un mensaje corto que decía que todo había terminado y que no sabía a quién más acudir, y yo tardé en responder a propósito, no por crueldad sino porque entendí que ese espacio era parte de la lección. Cuando finalmente contesté no prometí nada, solo dije que si necesitaba hablar podía hacerlo, y esa falta de urgencia la desarmó más que cualquier abrazo. Nos vimos otra vez y esta vez sí lloró, me habló de cómo se había sentido sola incluso estando acompañada, de cómo había idealizado algo que no resistió la realidad, y entre lágrimas apareció la frase que había estado conteniendo, que tal vez había cometido el mayor error de su vida al pedirme solo amistad. Yo no la contradije ni la confirmé, me limité a escuchar mientras algo dentro de mí se asentaba con una calma extraña, porque comprendí que había superado la prueba central de mi viaje. Ya no necesitaba que ella admitiera nada para sentirme completo, ya no buscaba reparación ni revancha emocional, y ese desapego me dio una autoridad silenciosa que ella percibió de inmediato. Empezó a preguntarse si aún tenía un lugar en mi vida, si podía volver a intentar algo, si había una oportunidad de ser perdonada, y por primera vez las preguntas incómodas no venían de mi lado, sino del suyo. Yo no cerré la puerta ni la abrí, dejé que se quedara frente a ella, sintiendo el peso de sus propias decisiones, porque entendí que el verdadero castigo no es perder a alguien, sino darse cuenta de que lo perdiste cuando más lo necesitas, y aunque esta página parece un cierre, en realidad es solo el final de la primera gran etapa, porque más adelante, cuando ella empiece a rogar de verdad y yo tenga que elegir entre el perdón y la coherencia, el desenlace mostrará que no todas las historias de amor terminan con reconciliación, algunas terminan con dignidad recuperada y consecuencias inevitables. Después de esa noche comenzó una etapa extraña, casi incómoda, en la que ella intentó reconstruir algo sin saber exactamente qué. Me escribía para contarme cómo se sentía, pero ya no desde la seguridad de la amistad sino desde una ansiedad evidente, como si temiera que cada mensaje pudiera ser el último. Empezó a disculparse por cosas del pasado que antes justificaba, a reconocer actitudes que nunca había querido ver, y yo escuchaba con la misma atención de siempre, aunque por dentro ya no se movía nada, porque en ese punto del viaje entendí que había cruzado el umbral definitivo, el momento en el que el héroe deja de reaccionar y empieza a elegir. Yo no la castigaba con indiferencia, pero tampoco la recompensaba con esperanza. Seguía con mi vida, con mis rutinas, con personas nuevas, y esa normalidad era lo que más la desestabilizaba, porque no podía competir contra alguien que ya no estaba compitiendo. Empezó a preguntarme si había alguien más, no desde el reclamo sino desde él miedo, y cuando le respondí que estaba conociendo gente, que me sentía tranquilo, que no tenía prisa por nada, vi en su rostro la comprensión tardía de lo que había perdido, no solo una relación, sino un lugar seguro. Alguien que estuvo cuando no supo valorar, y en ese punto la historia dejó de girar en torno a ella y empezó a cerrarse sobre mí, porque el viaje del héroe no trata de volver al punto de partida, sino de regresar transformado, con una verdad que ya no se negocia, y la mía era clara. No podía volver a ser el hombre que aceptó migajas emocionales solo por amor, y aunque ella todavía creía que había tiempo, que con paciencia y arrepentimiento podría arreglarlo, yo ya sabía que la decisión más difícil no sería rechazarla, sino sostener mi coherencia cuando finalmente me pidiera, sin rodeos, que la perdonara. El pedido llegó una madrugada, sin adornos ni metáforas, un mensaje largo escrito con la torpeza de quien ya no tiene nada que esconder, donde admitía que había tomado malas decisiones, que había confundido emoción con amor y seguridad con rutina, que me había dado por sentado y ahora entendía el valor de lo que perdió, y mientras leía no sentí triunfo ni rabia, solo una claridad limpia, casi serena, porque por primera vez ella hablaba desde la verdad y no desde la conveniencia. Me pidió perdón sin condiciones, no para volver inmediatamente, sino para no cargar con la culpa, y ahí comprendí la última prueba que me esperaba, esa en la que el héroe debe elegir qué hacer con el poder que ganó, porque perdonar no siempre es reconciliar y soltar no siempre es regresar. Así que le respondí con honestidad total, le dije que aceptaba sus disculpas, que entendía su proceso, pero que ya no podía ocupar el lugar que ella necesitaba ahora, no porque no hubiera amor alguna vez, sino porque el amor que regresa después de ser reemplazado nunca vuelve al mismo sitio. Ella insistió, preguntó si había alguna posibilidad, si el tiempo podía arreglarlo, y yo no cerré la conversación, pero sí dejé claro que ya no estaba dispuesto a retroceder. Esa noche entendí que la venganza más poderosa no fue hacerla sufrir,
sino no necesitar su arrepentimiento para seguir adelante. Y aunque esta página parece el punto de resolución emocional, lo que ocurrió después, cuando nuestras vidas se cruzaron de nuevo de forma inesperada, pondrá a prueba si esta coherencia puede sostenerse cuando el pasado intenta reescribirse con urgencia. Volvimos a vernos por pura coincidencia semanas después, en una reunión pequeña donde nadie esperaba escenas ni confesiones, y bastó un cruce de miradas para entender que ambos sabíamos que ya no éramos las mismas personas. Ella intentó mostrarse tranquila, pero su cuerpo la traicionaba, buscaba mi aprobación en gestos mínimos, en sonrisas medidas, en silencios que antes no existían, y yo me mantuve correcto, respetuoso, sin alimentar nostalgias ni tensiones, porque había aprendido que la verdadera fortaleza no está en demostrar cuánto te importa a alguien, sino en demostrar cuánto te importas a ti mismo. Esa noche hablamos de cosas superficiales, de trabajo, de planes, de la vida, y por primera vez noté algo que me confirmó todo el viaje recorrido. Ella me escuchaba como antes lo hacía yo, con atención, con interés real, como si cada palabra pudiera contener una oportunidad. Pero yo ya no hablaba para convencer, hablaba porque mi vida seguía avanzando, y esa diferencia era abismal. Al despedirnos me dijo que esperaba que algún día pudiéramos hablar de nosotros sin dolor, y yo asentí sin prometer nada, porque entendí que algunas historias no necesitan una segunda vuelta para cerrar, solo honestidad para terminar bien, y mientras caminaba de regreso a casa sentí algo que no había sentido desde la ruptura: paz, no alivio momentáneo, sino paz auténtica, esa que llega cuando dejas de negociar con tu pasado. Pero esta calma no era el final, porque más adelante, cuando una decisión externa ponga a prueba todo lo que construí y me obligue a actuar de forma definitiva, la historia mostrará que el verdadero final no depende del perdón, sino de la elección que haces cuando ya no necesitas demostrar nada. La prueba final no llegó desde ella, sino desde una oportunidad que apareció cuando menos lo esperaba, un ascenso que implicaba mudarme de ciudad y empezar de nuevo en un lugar donde nadie conocía mi historia, y cuando se lo conté lo hice sin dramatismo, como quien comparte un dato más, pero vi en sus ojos el pánico silencioso de quien entiende que el tiempo se agotó. Intentó mostrarse feliz por mí, aunque sus palabras iban más rápido que sus emociones. Me preguntó si eso significaba que ya no nos veríamos, si el cambio era definitivo, si había algo que aún no habíamos dicho, y por primera vez fui yo quien puso un límite claro. Le expliqué que el viaje que estaba por comenzar no tenía espacio para asuntos inconclusos, que me iba en paz, sin rencor, sin cuentas pendientes, pero también sin intención de mirar atrás. Esa noche me escribió de nuevo, esta vez sin disculpas ni promesas, solo con una pregunta honesta sobre si alguna vez la había amado de verdad, y le respondí que sí, que la amé cuando no sabía hacerlo mejor, pero que amar también implica saber cuándo soltar, porque quedarse por costumbre es una forma lenta de traicionarse a uno mismo. Esa respuesta cerró algo en ambos. Lo supe porque después de eso sus mensajes se espaciaron, perdieron urgencia, como si al fin hubiera entendido que no todo arrepentimiento merece una segunda oportunidad. Y mientras preparaba mi mudanza comprendí que el héroe no siempre regresa con la persona que perdió, a veces regresa consigo mismo, más entero, más consciente, listo para una vida que no se construye desde el miedo a perder, sino desde la decisión de no volver a mendigar un lugar en el corazón de nadie. Y aunque creí que esa sería la última vez que nuestra historia se cruzaría, el cierre definitivo aún guardaba una revelación que le daría sentido a cada paso dado hasta aquí. La revelación llegó de la forma más simple y, por eso mismo, más contundente, a través de un mensaje que no esperaba mientras cerraba cajas y me despedía de lugares que ya no me pertenecían. Ella me escribió para decirme que había empezado terapia, no como una estrategia para recuperarme, sino porque por primera vez se había quedado sola sin un refugio inmediato, sin alguien que la sostuviera mientras evitaba mirarse, y en ese mensaje no había dramatismo ni súplica, solo una aceptación incómoda de su responsabilidad. Me contó que había entendido cómo saltaba de vínculo en vínculo buscando validación, cómo había confundido atención con amor y seguridad con aburrimiento, y al leerlo sentí algo extraño, una mezcla de orgullo ajeno y distancia propia, porque su proceso ya no me pertenecía. Le respondí deseándole claridad y fuerza, sin consejos, sin promesas, y esa neutralidad fue el cierre que necesitábamos. Entendí entonces que el último aprendizaje de este viaje no era para ella, sino
Para mí, porque había pasado de aceptar migajas por miedo a la soledad a elegir la incertidumbre con dignidad, había aprendido que estar presente no significa estar disponible y que perdonar no implica regresar. Y mientras dejaba la ciudad supe que no llevaba conmigo rencor ni nostalgia, solo una versión más firme de mí mismo, una que no necesita demostrar nada para sentirse completa. Pero aunque esta página parece la resolución definitiva, más adelante, cuando el tiempo haga su trabajo y las consecuencias se asienten de verdad, esta historia mostrará que algunas despedidas no cierran un ciclo, lo sellan para siempre. Pasaron meses desde la mudanza y la vida empezó a adquirir una textura distinta, más simple pero también más honesta, construir rutinas nuevas, amistades sin pasado compartido y silencios que ya no dolían. Y en esa calma entendí que el viaje no había sido solo una historia de pérdida y recuperación, sino una reeducación emocional completa, porque dejé de asociar el amor con sacrificio constante y aprendí a reconocer el valor de la reciprocidad real. Un día, casi por accidente, volví a encontrar su nombre mencionado por alguien en común. Supe que seguía en terapia, que había terminado otras relaciones antes de que empezaran, que ahora dudaba más, y lejos de sentir satisfacción o tristeza, sentí algo mucho más definitivo: neutralidad, esa sensación que solo aparece cuando una herida ya no define ninguna decisión. Comprendí que ese era el verdadero regreso del héroe. No volver con gloria ni con disculpas aceptadas, sino regresar al mundo con una brújula interna distinta, capaz de detectar límites antes de cruzarlos, capaz de irse antes de perderse, y esa certeza se manifestó cuando conocí a alguien nuevo, no como reemplazo ni revancha, sino como una posibilidad limpia, alguien con quien no tuve que negociar respeto ni presencia, y fue entonces cuando supe que el ciclo estaba completo, que la historia con ella había cumplido su función, enseñarme a no quedarme donde solo soy opción, y aunque pensé que nada más quedaba por decir, el último eco de nuestro pasado aún guardaba una escena final, una que pondría palabras concretas a todo lo aprendido y cerraría esta historia de una vez por todas. Ese último eco llegó con una llamada inesperada en una noche tranquila, una de esas en las que el pasado parece dormido y por eso mismo se atreve a aparecer. Su voz sonaba distinta, no desesperada ni ansiosa, sino cansada, como la de alguien que ha pensado demasiado tiempo en las mismas preguntas. Me dijo que no llamaba para volver ni para pedir nada, solo para agradecerme por no haberla odiado cuando habría sido más fácil hacerlo, por haberle mostrado con mi silencio y mis límites lo que nadie antes se atrevió a señalarle, y mientras hablaba entendí que esa conversación no era para mí, era para que ella pudiera cerrar su propio círculo. La escuché con respeto, sin interrumpir, y cuando terminó le dije algo simple: que ambos hicimos lo mejor que supimos con las herramientas que teníamos en ese momento, que no había villanos ni héroes absolutos, solo decisiones y consecuencias, y al colgar sentí un cierre real, no emocionalmente intenso, sino definitivo, como cerrar una puerta sabiendo que no hay nada olvidado dentro. Esa noche dormí sin repasar escenas ni imaginar respuestas alternativas, porque ya no quedaba nada que demostrar ni reparar. Entendí que el viaje del héroe no siempre se celebra con aplausos ni reconciliaciones, a veces se manifiesta en la capacidad de escuchar el pasado sin que te arrastre. Y al despertar supe que estaba listo para la última etapa, esa en la que no se trata de lo que superaste, sino de cómo vives a partir de ello, porque más adelante, cuando mire esta historia con distancia total, incluso el perdón tomará una forma distinta que dará sentido final a todo lo ocurrido. Con el paso del tiempo empecé a mirar toda esta historia como se mira una cicatriz antigua, no con dolor ni con orgullo, sino con comprensión, entendiendo que cada etapa tuvo una función precisa en mi transformación. Porque si ella no me hubiera pedido ser amigos, yo no habría aprendido a quedarme sin desaparecer, a observar sin reaccionar, a reconstruirme sin rencor, y ese aprendizaje se filtró en cada aspecto de mi vida, en cómo pongo límites, en cómo escucho, en cómo elijo. Dejé de confundir intensidad con compromiso y presencia con amor, y esa claridad hizo que las relaciones que llegaron después fueran distintas desde el inicio, más lentas, más honestas, más reales. Ya no necesitaba ser salvador ni refugio de nadie, solo compañero, y a veces, en momentos de quietud, pensaba en ella sin emoción fuerte alguna, no desde la superioridad ni desde la nostalgia, sino desde la aceptación total de que ambos tuvimos que perder algo para entenderlo, porque el perdón verdadero no
siempre se expresa en palabras ni en reencuentros, a veces se manifiesta en dejar de cargar versiones antiguas de las personas, en permitirles existir lejos de tu historia sin desearles mal ni bien, simplemente paz. Y fue ahí cuando entendí que mi viaje no había terminado con su arrepentimiento ni con mi mudanza, sino con algo más profundo, la certeza de que nunca más me quedaría donde tengo que rogar por un lugar. Y aunque esta página parece el cierre natural, aún falta el último paso, el que convierte toda experiencia en enseñanza compartida, porque el final real de esta historia no está en lo que pasó entre ella y yo, sino en lo que ocurrió después, cuando decidí contarla. Decidí contar esta historia no para exponerla ni para justificarme, sino porque entendí que cerrar un ciclo también implica darle un significado que vaya más allá de uno mismo, porque durante mucho tiempo creí que la victoria era que ella se arrepintiera, que volviera rogando, que sintiera aunque fuera una parte del vacío que me dejó, y hoy sé que eso solo habría sido otra forma de seguir atado. El verdadero final llegó el día en que dejé de contar el tiempo desde la ruptura y empecé a contar mis decisiones desde la coherencia, el día en que entendí que aceptar la amistad no fue un acto de debilidad, sino el inicio de una prueba que me obligó a crecer en silencio, a dominar impulsos, a no reaccionar desde la herida, y cuando miro atrás no veo a un hombre esperando venganza, veo a alguien cruzando su propio viaje, cayendo, observando, reconstruyéndose y regresando distinto, sin necesidad de aplausos ni reconciliaciones dramáticas, solo con una verdad firme, quien te pide quedarse como amigo mientras se va con otro, ya tomó una decisión y tú no estás obligado a quedarte en el mismo lugar emocional. Hoy vivo una vida que no necesita pruebas constantes de amor, con vínculos donde no compito ni comparo, y si alguna vez pienso en ella es solo como parte de una etapa que cumplió su función, porque no todas las historias terminan con un te perdono dicho en voz alta. Algunas terminan cuando eliges no volver a traicionarte por nadie, y esa, para mí, fue la forma más honesta y satisfactoria de cerrar este viaje. Actualización: después de contar esta historia recibí mensajes de personas que se vieron reflejadas en cada etapa y entendí algo que no había considerado: no todos buscan venganza, muchos solo buscan permiso para irse sin culpa, y si alguien está leyendo esto preguntándose si vale la pena quedarse como amigo esperando que el otro vuelva, mi respuesta hoy es simple y sincera: quédate solo si eso te ayuda a crecer, a entenderte y a salir más fuerte, pero vete en el momento en que empieces a perderte, porque nadie que te ame de verdad te pondrá en pausa mientras prueba otra vida, y nadie que se respete debería aceptar ser refugio temporal de alguien que no supo elegir. Esta no es una historia de rencor, es una historia de límites, y ojalá les sirva a alguien para tomar la decisión que yo tardé tanto en entender.